Buenos días, bienvenidos una vez más a la programación virtual que regularmente ofrece la Academia de Mérida. En esta oportunidad se va a tratar un tema supremamente importante y prevalente. Se trata del plagio. Tendremos 3 puntos de vista sobre el plagio. En primer lugar, del doctor Ricardo Contreras, químico, profesor titular de la Universidad de los Andes, con gran cantidad de publicaciones, distinguido investigador, distinguido docente de pregrado y de posgrado. El doctor Ricardo Gil Oteiza, farmacéutico, distinguido investigador también, e incluso dedicado fundamentalmente a la literatura, teniendo muchos libros ya escritos y distribuidos. Además, el doctor Ricardo Gil es presidente de la Academia de Mérida. Y en tercer lugar tenemos al doctor Jonás Montilva, que es ingeniero de sistemas, experto en todo lo que se refiere a la comunicación electrónica, a la comunicación virtual. Tiene textos escritos sobre el particular y permanentemente da docencia en el pregrado y en los posgrados de su facultad. Para empezar, yo quiero indicar que la definición de plagio es muy simple. Plagio se considera la copia de las partes sustanciales de la obra de un autor, dándoselas como propias quien la copia. Pero esa sencillez aparente de esa definición no nos dice, hasta que escudriñamos profundamente, de que la materia del plagio es extremadamente compleja. Es decir, que hay una urdimbre de complejidades que es necesario dilucidar una a una y cómo se relacionan las unas con las otras. Yo voy a poner 2 ejemplos de esa complejidad. En primer lugar, decir que el plagio, fundamentalmente, cuando se trata de plagiar los derechos de autor, es decir, se comete una infracción al plagiar una obra porque se alteran los derechos de autor. Y por supuesto, también se puede producir un ataque contra la propiedad intelectual. Y esos 2 aspectos, el derecho de autor y la propiedad intelectual, cuando son violentados, la mayoría de países tienen sanciones de tipo penal que pueden incluir la prisión e incluso multas pecuniarias de alto significado. Esa es una muestra de lo que decimos representa el plagio desde el punto de vista de la complejidad. Lo segundo que quiero decir es que el otro elemento muy importante que dificulta a veces llegar a conclusiones nítidas, sustanciales, terminales, es el hecho del espectro de aspectos que se pueden plagiar. Yo escribí rápidamente algunos que simplemente son una muestra, pero nos permiten apreciar claramente eso que estoy diciendo. Se pueden plagiar artículos de todo tipo, sin diferencia por dónde se publique. Diagramas, gráficos, exámenes, composiciones musicales con o sin letra, obras teatrales, coreográficas, obras cinematográficas, programas de audio y visuales, obras de escultura, pintura, dibujos y demás artes plásticas, arquitectura y obras de ingeniería. Los programas, y esto va a ser importante porque va a ser tratado por el doctor Jonás, los programas de ordenador, la forma de dibujos, signos, modelos, patentes.
y obras derivadas de los originales como traducciones, adaptaciones, revisiones y arreglos musicales. Da esa consideración que podría apreciarse como elementos que permiten corroborar ese hecho de la complejidad. Como dije anteriormente, tenemos 3 profesores que van a disertar sobre el particular. El primero es el doctor Ricardo Contreras. El doctor Ricardo Contreras le dio a su disertación el título de la originalidad llevada al límite, el plagio y otras malas prácticas académicas. Fundamentalmente basa sus razonamientos en la experiencia que ha tenido como profesor de filosofía de la ciencia epistemológica. Él analiza el plagio y la originalidad desde el punto de vista filosófico. Sostiene la hipótesis de que la velocidad con que avanza el conocimiento se ve afectada por el plagio. Para explicar la situación, asume el modelo de espirales muy utilizados por los japoneses y que él explicará detalladamente. Asimismo, nos explicará la hipótesis de que las obras del intelecto nunca son totalmente idénticas, salvo que haya alguna intencionalidad, apoyándose en el criterio de que una visión del mundo de una comunidad lingüística es diferenciable, tanto como su forma de pensar, sentir y actuar. Por lo cual, aunque los métodos sean similares, es un paradigma científico. El producto intelectual siempre será diferenciable. El doctor Ricardo Giro Taisa denominó su disertación con el título de Originalidad y su incierta quimera. Considerará a plenitud el concepto de originalidad y cómo su noción ha cambiado en la era digital en la que se tiene acceso a un mundo de posibilidades con un solo clic. Discute en profundidad el hecho de considerar a la originalidad como paradójica en esta era de posmodernidad, sustentando que es un absoluto en un mundo relativista y narcisista. Nos dará argumentos acerca de la denominada libertad autoral, tanto en el campo de las letras como el de las ciencias, concluyendo en que tenemos que asumir que todo está dicho, que no hay nada nuevo bajo el sol. El doctor Jonás Montilva, por último, denominó su disertación con el título Aspectos tecnológicos del plagio digital. La creación, él centra su disertación dándonos a conocer que la creación y evolución de los computadores y del Internet facilitan la producción, acceso, conversión y distribución de productos intelectuales digitales de diversa naturaleza, tales como el libro electrónico, las obras de arte, fotografía y video digital, y que el plagio de ese tipo de obras ha proliferado por el fácil acceso, afectando los derechos de propiedad. Discute el hecho de que la promoción electrónica, sin las restricciones impuestas por el copyright, han obligado a modificar los derechos y a pensar diferente sobre el plagio. Hace 2 importantes consideraciones sobre el copyleft, que representa la base legal del conocimiento abierto, especificando las razones que lo determinan. Nos da a conocer, para finalizar, las diferencias de propiedad intelectual
que aplican a los productos digitales y cómo estos deben estar protegidos. Señor presidente de la Academia de Mérida, doctor Eleazar Ontiveros Paulini, señores miembros de la Junta Directiva, señores individuos de número, miembros de honor, miembros correspondientes, señoras y señores. La virtualidad en las actividades de la Academia de Mérida se ha venido desarrollando exitosamente a través de sesiones virtuales, videoconferencias y del intercambio de opiniones, haciendo uso de aplicaciones de mensajería instantánea, lo cual está propiciando la consolidación de un espacio académico proclive al debate y la discusión de temas de interés general y específico. Entre los temas que han surgido recientemente, además de aquellos que son recurrentes y se relacionan con la crisis pandémica o la compleja situación nacional, surgió el tema del plagio, que definitivamente es uno de los mayores enemigos de la ciencia en el tercer milenio. En medio de este debate, los distinguidos académicos me encomendaron una tarea que no resulta fácil: hacer una breve reflexión desde la filosofía de la ciencia acerca del plagio y en relación con la ética y la libertad autoral. Y digo que no es tarea fácil, pues se trata de una temática panóptica. Pues si nos colocamos en su epicentro, podemos visualizar un entorno muy variado, que va desde los aspectos éticos, propiamente jurídicos, o los códigos de ética, pasando por la educación, la investigación, el acceso al conocimiento, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, hasta que volvemos a llegar al ámbito de la ética. En este sentido, he tratado de estructurar una disertación que, partiendo de la problematización del plagio, persigue contrastar frente a aspectos epistemológicos y metodológicos, dando como resultado este ensayo, que lleva por título La originalidad llevada al límite, el plagio y otras malas prácticas académicas. Un ensayo que trataré de resumir en esta sesión, donde comparto espacio con el doctor Ricardo Gil Oteiza y el doctor Jonás Montilva. Cuando intentamos problematizar el plagio, debemos comenzar por ver las indicaciones que al respecto hace el Código de Ética del Investigador. Y, en tal sentido, cualquiera que sea la versión de este código, se reitera que un investigador nunca usará o se apropiará los resultados de otro como si fueran propios y, en consecuencia, deberá citarlos adecuadamente. Podemos advertir que el Código de Ética trata no solo de procurar que se respeten los derechos de los investigadores, sino que también persigue evitar el estancamiento del progreso científico, pues podemos afirmar que la ciencia no puede progresar sobre la base del plagio, una discusión que es ética y al mismo tiempo epistemológica. Luego, es necesario señalar que, independientemente del argumento utilizado para explicar el avance de la ciencia, es posible convenir que el conocimiento científico va aumentando en la misma medida que las teorías tienen capacidad de resolver problemas y cuando las metodologías apoyan esas soluciones arrojando resultados confirmatorios. En la misma medida que se acumulan resultados exitosos, se plantean nuevos problemas y estos a su vez se siguen resolviendo, lo cual implica que el conocimiento va creciendo.
tomando un camino que podemos visualizar como una espiral. Esta forma de visualizar el progreso de la ciencia sobre la base de una espiral de conocimiento se acerca a las propuestas de Ikohiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi y a las ideas del filósofo Henryk Skolimowski. Pero no es una espiral tipo Fibonacci, pues esta última, comportándose como una sucesión matemática, puede crecer indefinidamente. Y en el caso de la espiral de conocimiento, el crecimiento está acotado por la finitud del género humano. Y es que el sujeto cognoscente está limitado, pues sus observaciones no pueden ir más allá del principio de incertidumbre de Heisenberg. Ahora bien, el símil de la espiral aplicado al progreso del conocimiento nos permite hacer un interesante ejercicio epistemológico. En primer lugar, una espiral, como lo hace un resorte, ofrece resistencia a las fuerzas que la quieren distorsionar. Y en el caso de una espiral de conocimiento, ella podría ceder frente a argumentaciones fantásticas que por un momento la pueden deformar y atraer hacia una dirección, pero que, una vez desechadas por falaces, provocan que la espiral regrese a su situación original, casi como por acción de la ley de Hooke, y sigue su dinámica de crecimiento por el camino de una teoría sólida y comprobable. El problema radica en que la elasticidad de la espiral del conocimiento está limitada por la razón, la verificación, la experimentación, entre otros elementos. Y en cierta coyuntura, la espiral puede llegar a romperse. Ahora bien, ¿cuándo podría ocurrir la ruptura de la espiral de conocimiento? Si contrastamos la teoría de la espiral de conocimiento con el concepto del paradigma, concebido de acuerdo al filósofo de la ciencia Thomas Kuhn, la respuesta salta a la vista. Y es que el paradigma, sustentado por una espiral de conocimiento, integrado por un cierto conjunto de generalizaciones simbólicas y teorías, modelos particulares, juicios de exactitud, modelos heurísticos, ejemplares y fórmulas para la resolución de problemas, en ciertas circunstancias y por acumulación de anomalías, empieza a colapsar, puesto que no puede entrar a dar respuestas satisfactorias a los planteamientos científicos. En ese momento, lo que era la norma, o mejor, la ciencia normal, pierde su esencia. Este punto de quiebre epistemológico puede visualizarse como la ruptura de la espiral. Y como consecuencia se reinicia el proceso de construcción del conocimiento sobre un bucle basado en las nuevas teorías y los nuevos métodos, y en un periodo que se denomina como de ciencia extraordinaria. Durante este lapso, las nuevas teorías se ponen a prueba una y otra vez, tantas veces como sea necesario, utilizando métodos como la falsación de Karl Popper. Si estas teorías novedosas superan las pruebas, se empiezan a sentar las bases de un nuevo paradigma. Surge una nueva espiral de conocimiento y esa ciencia extraordinaria retoma el camino hacia la normalidad. En este punto, el proceso de ruptura y reinicio termina por convertirse en un cambio definitivo y un nuevo paradigma ofrece ahora más y mejores soluciones a los planteamientos científicos e impulsa el crecimiento
de la espiral de conocimiento en otro periodo de ciencia normal. No obstante, existe otra situación límite y es la que nos interesa el día de hoy. Y es que la espiral de conocimiento podría entrar en un proceso de fatiga, no por acumulación de anomalías, sino con motivo del aumento en la práctica del plagio. Pues se intentan resolver a través de prácticas plagiarias los mismos problemas sin esperar encontrar nuevas o novedosas soluciones metodológicas. En este caso, el plagio va frenando el desarrollo y el progreso de la ciencia y la investigación científica se enfrasca en un continuum de injustificables investigaciones repetidas y caducas. Por fortuna, la ciencia moderna tiene caminos y mecanismos de control que permiten detectar los casos de plagio, pues existen herramientas computacionales antiplagio y, adicionalmente, las editoriales y las revistas científicas, mediante la red Internet, tienen a disposición del público sus archivos en gigantescas plataformas informáticas y cuentan con la ayuda de poderosos navegadores o motores de búsqueda. El problema es que mientras no se descubre el plagio, y dependiendo de su magnitud, se puede ver afectado el avance de la ciencia, especialmente porque se desvían recursos humanos y económicos hacia proyectos que van a generar soluciones repetidas e improductivas, en detrimento del apoyo que se puede otorgar a proyectos novedosos y realmente productivos. Partiendo del presupuesto de que se comete plagio cuando se hace una copia sustancial de obras del intelecto dándolas como propias, la legislación internacional ha venido ampliando la definición de plagio sobre la base del concepto de propiedad intelectual y explicitando que el plagio se puede manifestar en creaciones intelectuales propiamente científicas o de las artes o de las humanidades, así como en obras de carácter material. En definitiva, el plagio lleva al límite un aspecto fundamental de la investigación científica, la originalidad. La originalidad, especialmente en ciencias, constituye un elemento esencial que alimenta la espiral de conocimiento. Que una investigación sea original implica utilizar las teorías y las metodologías de un paradigma científico con la intención de resolver un problema que no había sido resuelto con anterioridad o por lo menos no se había resuelto de esa forma. Lo que implica un aporte certero, auténtico al conocimiento. En otros campos o áreas del saber, la definición de originalidad va adquiriendo otros matices, pero siempre hay un común denominador. La originalidad implica novedad y la novedad se traduce en un aporte al conocimiento. Ahora bien, la línea entre lo que es y lo que no es original es muy delgada. Lo era en el pasado y en la actualidad es todavía más delgada, tomando en cuenta que las tecnologías de la información y la comunicación van ampliando cada vez más las fronteras del conocimiento público bajo el esquema del acceso abierto. El problema se presenta con la aparición de prácticas como el tristemente famoso copiar y pegar. De hecho, el copy-pega entró como un neologismo al español y representa uno de los grandes dilemas éticos, no solo de estudiantes y profesores,
sino de profesionales, investigadores y académicos, artistas y científicos, pues se trata de juzgar hasta dónde se puede llegar con esta práctica sin que el producto del trabajo intelectual deje de ser original y se transforme en un plagio. Esto último es materia de debate, especialmente cuando se desean establecer criterios mínimos. Y desde el mismo momento en que el análisis toma en consideración el concepto de propiedad intelectual. En todo caso, la discusión debe tomar en cuenta el proceso de creación de conocimiento, que se debe distinguir y donde se debe distinguir la idea y la obra intelectual. Las ideas forman parte del ámbito universal, como lo habían visualizado los griegos, un mundo de ideas que según Platón está constituido por elementos universales y eternos que superan el tiempo y el espacio. La mente humana es capaz de hacer posible, mediante un proceso de abstracción, que esos universales pasen desde el mundo de las ideas hasta el mundo de lo sensible y visible. Es decir, el cerebro humano está preparado para concretizar una idea y transformarla en una obra del intelecto. Entonces, serán estas obras del intelecto las que deben ser protegidas de las apetencias que despiertan en las personas que se habitúan lamentablemente al plagio. En este momento es menester advertir que la originalidad también está sujeta a la condición humana, pues todos los miembros del género humano poseemos las mismas estructuras neurofisiológicas y por lo tanto es difícil pensar que la misma idea no se repita en varias personas al mismo tiempo. Pero lo que sí es cierto es que nunca serán totalmente idénticas, a menos que haya la intencionalidad. Pues como asoma la hipótesis de Sapir-Whorf, la visión del mundo de una comunidad lingüística es diferenciable, tanto como las manifestaciones culturales que en ella se sustentan. En consecuencia, los procesos de abstracción podrán ser comunes, porque además los elementos constitutivos de la matriz disciplinaria de un paradigma científico son los mismos, incluyendo las metodologías. Pero el producto intelectual es seguramente diferenciable, algo que es muy cierto en las tecnociencias. En consecuencia, se observan casos en los cuales es necesario entrar e hilar muy fino para determinar cuándo hay o no plagio. Pero, por otro lado, abundan los casos donde el plagio es burdo y hasta grosero. Como se puede apreciar, el debate sobre el plagio está abierto, no solo para la reflexión desde la epistemología y la ética, sino desde el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y tomando en cuenta las diferencias entre las ciencias formales, las ciencias fácticas, las tecnociencias, las ciencias humanas y el arte. Quisiera finalizar reiterando que uno de los mayores enemigos de la ciencia en el tercer milenio es el plagio. Señoras, señores, gracias por su atención. Apreciados colegas, mi tema se titula De la originalidad y su incierta quimera. Suele hacerse demasiado énfasis en el concepto de la originalidad en el arte y en el trabajo académico, hasta el punto de tomarse como una de las condicionantes para la aceptación de obras y de trabajos científicos con miras a su publicación o como peldaños en el ascenso dentro de una determinada área. Ahora bien, ¿qué entendemos como original?
La respuesta podría ser tan sencilla como el que una obra no sea copia ni imitación de otras, pero en la realidad de nuestro mundo globalizado, en el que todo está a la mano de un clic, la cuestión se torna compleja, ya que los linderos entre lo original y lo que no lo es son tan sutiles como el isócrono paso del día a la noche. Lo original es una categoría dura desde lo filosófico, ya que conjunta miradas, perspectivas, interpretaciones, deducciones, visiones y nociones que se pierden en los albores de la civilización y que nos dicen mucho de cómo se han construido las artes y el conocimiento y qué subyace como sedimento hasta nuestros días. Sin duda, no ha habido artistas ni científicos eugenésicos, es decir, que se hicieran a sí mismos, y todo esto nos permite asegurar con firmeza que toda idea u obra lleva sobre sí el peso de una larga tradición que se pierde con los siglos. Por lo tanto, es válido afirmar acá que vivimos en una época posmoderna en la que se exacerba el culto a la originalidad, por lo cual se olvida que el arte y la ciencia van sobre los hombros de los gigantes del pasado, con quienes se ha roto en una suerte de autarquía de corte ostensiblemente narcisista. Nos miramos en el pozo y solo atisbamos nuestro rostro o nuestros nombres, lo que nos hace obviar el pasado y la tradición, creyendo que en nosotros, solo en nosotros, tiene sentido la realidad y sus múltiples aristas. En este sentido, hablamos de los paradigmas, que implican una suerte de gran marco de referencia conceptual, en los que se hallan distintas variables que hacen posible la inventiva y la creación de una obra o la concreción de una teoría de un postulado. Por ejemplo, en el caso del gran Albert Einstein, él no dejó de lado a un Poincaré ni a un Lorentz, así como tampoco a los clásicos de su tiempo, Galileo Galilei, Isaac Newton, sino que a partir de las ideas de aquellos construyó las suyas. En consecuencia, nada sale de la nada. En las artes, específicamente en la literatura, la cuestión es semejante. El autor se nutre de los clásicos o de sus contemporáneos, las denominadas influencias, se empapa de sus técnicas, las pone en práctica, las imita, y el resultado de todo esto es una extraordinaria amalgama que posibilita el nacimiento de una obra. Siendo un poco drásticos, tendríamos que partir del uso común de una lengua creada por la tradición, cuyas herramientas son comunes a todos los autores. Tendríamos que aceptar entonces que la denominada originalidad habría que ponerla entre comillas, porque en definitiva todos escribimos sujetos a tradiciones y a un canon, que nos llevan como ríos a inmensos océanos ya navegados por muchos. En este punto en el que la noción de la originalidad se redimensiona, se reinterpreta, para hacer de ella la posibilidad cierta de, a partir de lo existente, de lo andado por los demás, crear un algo que nos diferencie con un sello que sea distintivo, lo que llamamos estilo. Pero es imposible deslastrarse de las influencias porque muchas veces no estamos conscientes de ellas y subyacen en lo creado como muestras fehacientes de un largo trajinal de las letras, lectura tras lecturas, autores tras autores, que busca llevar a cimas más altas todo aquello en lo que trabajamos y en lo que nos esforzamos. La gran pregunta sería entonces, ¿es posible la originalidad total? Yo creo que no, porque quienes escribimos e investigamos no procedemos de otros mundos, sino que nacemos en determinados contextos y con relaciones e influencias, y todo constituye a la larga nuestra materia prima, que terminará por convertirse en una obra, en un hallazgo que dará cuenta del mundo y con él de sus gentes, de sus lenguas, culturas, creencias, experiencias y grandes tragedias existenciales. Se dice, no sin razón, que todo está escrito, que nada es lo suficientemente nuevo como para equipararse a un sol naciente. De alguna manera, gústenos o no, colegas, reescribimos una misma obra, los regodeamos en un mismo libro, insistimos en lo mismo que hicieron quienes nos antecedieron. Solo que al sentirnos demiurgos, nada más y nada menos que la vanidad autoral y científica, nos lleva a pensar que a partir de nosotros nace el original, cuando sabemos que es a veces una noción quimérica, tal vez una utopía impregnada de una vanidad extrema. Volviendo al terreno de la literatura, la cuestión no ha sido muy distinta, ya que grandes autores han sido señalados por plagiarios con respecto de obras que han alcanzado fama planetaria. Es interesante y curioso que los hechos resaltados suelan estar ligados a supuestos plagios de obras de resonancia, lo que ha generado suspicacia, ya que se podría estar en presencia de sobrevenidos delitos, ya que emergen precisamente cuando la obra alcanza cierta resonancia.
En Venezuela fue muy comentado el caso de Arturo Uslar Pietre, quien fue acusado de plagio por su obra La visita en el tiempo. Recordamos todavía al gran Uslar en su casa, dando una entrevista sin ocultar su molestia, su indignación frente al periodista de Últimas Noticias, quien fue el que hizo el señalamiento. Recordamos también el caso de Camilo José Cela, el Premio Nobel de Literatura gallego, quien fue acusado de plagio de su novela La Cruz de San Andrés, que por cierto con ella ganó el Premio Planeta 1994. La autora del libro, quien fue la que estableció la querella en los tribunales, no se contentó que el autor falleciera. Posterior al fallecimiento del autor, continuó con la querella y al parecer el caso aún no ha sido cerrado. Ni siquiera el gran maestro Rómulo Gallego se ha escapado de estas arenas movedizas. No se le ha acusado de plagio, sino de ausencia de originalidad, porque sabemos que él recibió todo ese material que copió con puntos y comas porque le fue dictado en el mismo llano. Es más, se conoció a la gran matrona que le sirvió de modelo para su personaje de Doña Bárbara y a las otras personas quienes sirvieron de modelo para sus otros personajes que se convirtieron en una gran novela llevada, por cierto, a la gran pantalla. En nuestros tiempos resulta relativamente fácil el descubrimiento del plagio en los contextos académicos y literarios por el acceso que se tiene de la web y de programas especializados que exponen de manera casi instantánea los sutiles hilos que conectan autores, obras y contenidos. Sin embargo, y paradójicamente, nunca ha sido tan difícil como hoy comprobar cuándo se está en el ominoso territorio del plagio y cuándo en el ámbito de la recreación, de la intertextualidad, de la libertad creativa o de la simple especulación por ansias crematísticas y narcisistas. No en vano se han formulado una interrogante que deja al desnudo la cuestión y que abre algunos caminos para la especulación filosófica y ética, así como a la meramente autoral. ¿Cuánto debo plagiar para no ser acusado de plagiador? No obstante, hay que decirlo, los linderos entre lo inaceptable desde lo ético con lo posible son tan sutiles a partir de la práctica académica y artística en nuestros días que fácilmente se cae en la vulneración de esa suerte de nube que nos ufanamos en denominar como la propiedad intelectual. Dicho en otras palabras, una cuestión es la originalidad como hecho filosófico y fáctico y otra los derechos intelectuales que se tengan de una determinada obra. Una conlleva a la otra, pero no son intercambiables. La noción de plagio y de delito, al parecer, está ausente en muchos de quienes la practican, conciencia ética, y otros tantos actúan desde el desconocimiento absoluto de las más elementales normas de autoría y de propiedad intelectual, analfabetismo funcional. En todo caso, cuando los he detectado, he terminado convencido de que la persona no tenía muy claros los linderos entre lo permitido y lo pechado. Cuestión lamentable, de más está decirlo, pero en absoluto criticable, ya que existen tantos hiatos en esta temática que urge un trabajo de redefinición y de establecimientos de criterios meridianamente racionales. Nuestra universidad, por poner solo un ejemplo, no tiene en este sentido un manual unificado de normas para la escritura y publicación de trabajos de grado. En contraposición, hay que decir que nuestras revistas científicas son bastante cuidadosas en este sentido y de alguna manera insisten en aplicar criterios universales de normas para los autores. En el campo de las artes, específicamente de las letras, más o menos se atiende a esta necesidad en distintos contextos, América Latina y Europa. No obstante, se cae en el criterio de la mal llamada originalidad, cuya noción, como queda visto, es indefinida e imprecisa, amén de quimérica. Inmersos como estamos en la cultura de la originalidad, me topé hace poco con una frase que no deja de ser interesante, escrita por Miguel Ángel Formerín, cuyo texto introductorio a la obra Diálogos, aforismos y fragmentos, cartas fluminenses del filósofo dominicano conocido como León David Juan José Jiménez Sabater, esa carta, ese prólogo expresa en esta idea, aunque la originalidad es importante en el arte, no es su elemento fundamental. Creo, sin temor a equivocarme, que esta frase contiene en esencia lo que he pretendido explicar en estas cuartillas. Una cuestión es pechar a quienes arremeten contra la propiedad intelectual de una obra y otra es basarse en la vaga y etérea noción de la originalidad. El peso que se le ha otorgado en nuestros días al original en el arte y por extensión al mundo académico nos ha llevado a un callejón sin salidas, al asumirse paradójicamente como un absoluto en medio de un mundo en el que todo es válido. La originalidad, el plagio y el delito, hermanados como están,
se han erigido en una suerte de tríptico que nos empuja a ver con mirada corta la complejidad de un tema que va más allá de lo puntual, el hecho preciso, punible y observable, para internarse en los densos territorios de la ética, ergo de la especulación de carácter filosófico, de la creación artística, de la indagación científica y de la libertad individual y colectiva, que se nos otorga en un mundo interconectado que navega a velocidad trepidante y, como ya dije, al que podemos acceder con un sencillo clic. Como queda dicho, nada es nuevo bajo el sol. Todo de alguna manera ha sido trajinado aquí y allá, ahora y en tiempos remotos. Si bien la libertad autoral está supeditada al vago criterio de la originalidad, los linderos entre ambas nociones son tan sutiles y delgados que muchas veces circulan por caminos zigzagueantes. Estamos claros, eso sí, que a partir del criterio de originalidad como un absoluto, sin posibilidad alguna de matices y de miradas múltiples, amén de un craso error, sería pretender un arte y una ciencia sin pasado, sin tradición y sin historia. Lo taxativo aquí se convierte en un gran escollo cuando se busca con afán hacer del arte y de la ciencia vanguardias que se erigen en procesos autárquicos, dogmáticos, cerrados en sí mismos, cuyas parcelas pretenden hacerse exclusivas, estancas, sin vasos comunicantes con el mundo y su portentoso devenir. Vista así la álgida temática, apreciados colegas, es posible que surjan entonces nuevas nociones éticas, legales y autorales, fácticas, que se conviertan en fieles de una balanza y busquen definir con claridad, pero con sentido pendular y universal, los atisbos de una creación y de una investigación científica que no pierdan de vista el futuro para navegar el presente, pero sin olvidarse de sus raíces, ya que sólo así seguirán siendo expresión de lo verdaderamente humano. La originalidad será entonces, y sólo así, un referente que ilumine el camino de quienes se adentren en los territorios de la creación artística y de la ciencia, pero jamás una camisa de fuerza que cercene las inmensas potencialidades de la episteme y de la libertad creadora. Se hace perentorio entonces separar la noción de plagio de la originalidad y sustentarla desde lo fáctico, a la luz del registro legal de una obra. Por otra parte, exigírsele a los autores obras originales es un requerimiento tan incierto y falaz que se hace necesario redefinir el concepto para ponerlo a tono con la dinámica de nuestros tiempos de revolución digital, de tal manera que no cercene la libertad de investigación y de creación, que paradójicamente es un derecho universalmente reconocido, ya que sólo así se dará el salto de la mera utopía o quimera a los densos espacios de la realidad. Muchas gracias, colegas. Estimados individuos de número y miembros de la Academia de Mérida, y amigos que visitan nuestro canal y nuestro blog regularmente. Antes de dar inicio a esta parte, quisiera agradecer al doctor Ricardo Gil Oteiza por la gentileza que tuvo al invitarme a participar en esta sesión virtual sobre un tema tan importante y tan vigente como lo es el tema del plagio. De igual manera, agradezco a los doctores Ricardo Contreras y Eleazar Ontiveros Paulini el honor que me brindan de compartir con ellos esta sesión. Bien, el problema del plagio es complejo, pues tiene múltiples facetas, implicaciones y aspectos como los legales por violación del copyright, los éticos y morales por violación de los derechos de autor y los tecnológicos por el uso indebido de obras digitales. En esta parte nos enfocaremos en este último, es decir, el aspecto tecnológico, y nos vamos a referir al caso particular del plagio de obras digitales. Partiendo de la definición de plagio que da la Real Academia Española, podemos decir que el plagio digital es la acción y el efecto de plagiar una obra digital, es decir, copiar en lo sustancial una obra ajena dándola como propia. Para comprender qué es el plagio digital y descubrir las maneras de cómo lo podemos evitar, es necesario establecer cuáles son los elementos que en él intervienen y cómo ellos se relacionan. Para ello asumiremos una postura ontológica que nos permitirá caracterizar el plagio digital como una acción y un efecto que involucra y relaciona conceptos tales como la obra digital, el autor de la obra, sus usuarios y sus responsabilidades, los derechos de propiedad intelectual,
las licencias de uso o acceso al software y al conocimiento abierto. El objeto de acción del plagio digital es una obra intelectual que posee propiedades diferentes a las obras no digitales, conocidas también como obras analógicas. Una obra digital es un producto intelectual que se crea, se desarrolla, almacena y manipula usando tecnologías digitales. La materia, entre comillas, de la cual la obra está hecha es digital. Esto es, está formada por un conjunto organizado de ceros y unos cuya estructura y significado los determina un lenguaje de representación numérica digital. Este lenguaje aporta la sintaxis y semántica necesaria para que un producto digital pueda procesarse y manipularse por medio de computadores y otros dispositivos electrónicos digitales. Una obra digital se distingue de las obras no digitales por su carácter intangible, abstracto, es decir, no físico y material. Su estructura y su composición son modificables. Una obra digital es distribuible y transferible por medio de canales de comunicación. Es modificable, se puede reproducir y almacenar en múltiples bases de datos y convertir en otra obra diferente. Dada su naturaleza intangible, solo la podemos ver u oír por medio de dispositivos audiovisuales digitales. La facilidad con que ellas se procesan o manipulan constituye la razón por la cual el plagio digital se ha extendido de una manera tal que supera en varios órdenes de magnitud al convencional o no digital. Para apreciar en toda su extensión el concepto de obra digital y aclarar por qué el plagio digital difiere de un tipo de obra a otro, hemos considerado conveniente clasificarlas desde dos perspectivas complementarias. En primer lugar, en función del tipo de datos que ellas contienen. Esto es texto, audio, video, gráficos, imágenes o combinaciones de ellos. Esta clasificación divide las obras digitales en 5 categorías no excluyentes: obras escritas, auditivas, visuales, gráficas, formadas por mapas de bits o multimedia. La segunda clasificación agrupa a las obras de acuerdo con el tipo de contenido. De este modo las podemos dividir en literarias, didácticas, científico-técnicas, artísticas, musicales, cinematográficas, fotográficas y constituidas por software, es decir, programas y aplicaciones. Con la invención del computador en los años 50 del siglo pasado, se inició un proceso de transformación que cambió radicalmente la manera en que se crea, almacena, comunica y administra datos e información. De una información impresa y tratada manual o analógicamente, desde que Johannes Gutenberg crea la imprenta en el año 1440, pasamos a una información totalmente digitalizada, lo cual ha facilitado su modificación y distribución, haciéndola más propensa al plagio y al uso indebido, como veremos más adelante. El libro electrónico constituye un buen ejemplo del impacto creado por este tipo de transformación digital. Su costo, el reducido espacio que ellos ocupan, su transportabilidad, su accesibilidad, su hipertextualidad, así como su facilidad de reproducción y distribución, han hecho del libro digital una obra intelectual de verdadero alcance universal, que no conoce barreras geográficas, ni límites temporales, ni menos aún restricciones de acceso. ¿Cuántas obras escritas se producen regularmente? Pues bien, el doctor Eleazar Ontiveros Paulini, en su columna de libros y escritores, indica que de acuerdo a estimaciones de la UNESCO, se publican aproximadamente 2,2 millones de libros por año. Según estimaciones de Google, para el año 2010, existían en el mundo cerca de 130 millones de libros. Entonces, es probable que para este año 2021 esta cifra haya aumentado a más de 150 millones de libros existentes en todo el mundo. La producción científica es también abrumadora. Se estima que existen alrededor de 28.000 revistas científicas y un número aproximado de 70 millones de artículos publicados desde 1665, año en el cual aparecen las primeras revistas científicas. La producción actual es cercana a los 2,5 millones de artículos por año, la mayoría de ellos publicados digitalmente. A estas sorprendentes cifras de producción de información digital se unen las estadísticas de datos e información que se generan y circulan cada minuto en las redes sociales y en las aplicaciones móviles que utilizamos frecuentemente. Por ejemplo, en cada minuto de un día, repito, en cada minuto de un día cualquiera,
se producen más de 41 millones de mensajes en WhatsApp. Se agregan a YouTube más de 500 horas de video. Se suben a Instagram más de 340.000 fotografías y videos. Se publican en Facebook más de 147.000 fotografías. Y se agregan a Spotify, la red musical, más de 28 obras completas. Ante estos volúmenes inimaginables de información digital que se producen diariamente, cabe preguntarse, ¿cómo podemos proteger nuestras obras intelectuales en un mundo en el que la producción intelectual se genera a velocidades abismales, creando un océano de información que no tiene límite, conocido como Big Data o grandes datos? La respuesta a este interrogante está en la manera cómo se aplican los derechos de propiedad intelectual al caso particular de las obras digitales. Una obra digital puede ser de dominio público o protegida por derechos de propiedad intelectual, valga decir, derechos de autor, copyright o copyleft. Los aspectos legales y procedimentales de protección individual de una obra intelectual y sus implicaciones dependen de las leyes de cada país. Estos aspectos reglamentan no solo el uso, sino también la posibilidad de que una obra digital pueda ser modificada legalmente. En este tipo de obras es necesario diferenciar entre el uso indebido o no autorizado y el plagio. Se hace un uso indebido y en muchos casos ilegal cuando no se posee la autorización expresa del autor o autores de la obra, cuando no se reconoce expresamente su autoría o cuando se violan las condiciones establecidas en la licencia de uso o acceso de dicha obra. El plagio, por su parte, implica atribuirse la autoría de una obra ajena o parte de ella, es decir, usarla sin dar el reconocimiento debido al autor o modificarla sin su autorización. De acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, el término derecho de autor se refiere a los derechos de propiedad intelectual que tienen los creadores de obras tales como las literarias, las musicales, las artísticas, los programas informáticos y las bases de datos. Por otro lado, el término copyright es usado para establecer los derechos de copia de una obra original concedidos al usuario por el autor, el editor o la organización que produce la obra. La diferencia entre el derecho de autor y el copyright radica en el tipo de derecho que se le atribuye al autor, al editor o a aquella persona o organización a la que se le hayan cedido tales derechos. El derecho de autor reconoce los derechos morales y patrimoniales que el autor tiene sobre sus obras intelectuales, mientras que el copyright establece solo derechos patrimoniales sobre la obra publicada, que son atribuidos al autor, al editor o a quien se le hayan cedido tales derechos. Es importante destacar que los derechos morales, a diferencia de los patrimoniales, son intransferibles, irrenunciables, inembargables e imprescriptibles. Motivado por la necesidad de flexibilizar los derechos de autor y el copyright, surge a partir de los años 80 varios movimientos sociales que persiguen lograr una mayor apertura de las restricciones legales y económicas impuestas por las empresas que se benefician de las obras producidas por otros. Uno de estos primeros movimientos sociales es conocido como Movimiento de Software Libre. Su objetivo es obtener y garantizar las libertades que permiten a los usuarios de software ejecutarlo, estudiarlo, cambiarlo y redistribuir copias de él con o sin cambios. De este movimiento emerge el término copyleft para referirse a un derecho de propiedad que libera al usuario de las restricciones de copia, modificación y distribución que impone el copyright. El copyleft permite que una obra ajena pueda ser usada, modificada, distribuida y derivada libremente, con la condición de que, si la obra original es modificada, su licencia debe mantenerse idéntica a la original. En 1985, Richard Stallman, un conocido físico y programador estadounidense, crea la Fundación de Software Libre para impulsar el concepto de copyleft. Esta fundación elabora la conocida licencia pública general GNU, que concede al usuario de un programa informático 4 libertades. La primera de ellas, ejecutar el programa como él lo desee. La segunda, estudiar cómo funciona. La tercera, redistribuir copias de él. Y finalmente, modificarlo. Para ello, por supuesto, se requiere tener acceso al código fuente. En 1998 se crea la Iniciativa de Código Abierto, que agrega mayor flexibilidad a las 4 libertades del software libre. Otro de estos movimientos es el de acceso al conocimiento, que promueve el acceso libre a la información
y al conocimiento científico, tecnológico y cultural basado en los principios de justicia, libertad y desarrollo económico. En la actualidad existen más de 80 tipos de licencias de acceso abierto que varían en su grado de permisividad y especificidad. Un número considerable de estas licencias se han extendido para cubrir obras diferentes al software, particularmente aquellas de carácter digital como las descritas al inicio de esta exposición. Muchas de las imágenes, gráficos, audios y videos que se publican en Internet están protegidos por licencias de acceso abierto. En enero del 2000 se crea una organización sin fines de lucro denominada Creative Commons, dedicada a facilitar el acceso e intercambio de conocimiento y bienes culturales. Esta organización parte del principio de que no todos los derechos de propiedad de una obra intelectual deben ser reservados. Para ello, crea 4 condiciones a partir de las cuales se generan 6 tipos diferentes de licencias de acceso abierto, que pueden ser empleadas sin costo alguno por los autores o creadores para proteger sus obras. Estas licencias otorgan a los usuarios de obras intelectuales la libertad de usar, copiar, derivar y distribuir la obra bajo las condiciones establecidas por el tipo de licencia. A modo de colofón, considero importante destacar 2 aspectos necesarios para abordar el problema del plagio digital. En primer lugar, los avances tecnológicos, el elevado volumen de información que se genera diariamente y la autoría colectiva y colaborativa de muchas de las obras digitales que se producen en el ciberespacio obligan a redimensionar los derechos de propiedad intelectual y por ende obligan también a redimensionar y redefinir el plagio como una acción indebida, fraudulenta y antiética. Segundo, evitar el plagio digital es una responsabilidad compartida tanto por los autores como por los usuarios de las obras intelectuales. Si los autores de una obra digital quieren protegerla debidamente, deben asegurarse que estén firmadas y amparadas por licencias de acceso. Por otro lado, el usuario debe asegurarse que las obras ajenas que utilice puedan ser usadas, copiadas, distribuidas y modificadas de acuerdo con el tipo de licencia que ellas poseen. Muchas gracias por su atención.